Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Cómo están Noches, ustedes? profe. Mucho frío parece, ¿eh? Sí, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Miren, yo hoy día voy a hacer un repaso de lo que hicimos en nuestra clase presencial para que nos quede todo bien explicado, ¿ya? Eh, y de alguna manera voy a compartir con ustedes y voy a hacer junto con ustedes la tarea para que nos quede más claro que nunca, ¿ya? Excelente, Porque es la profesora. única forma. Cierto que sí, sobre todo para la gente que no estudió, no estuvo en la clase incluso, le va a servir bastante, así que pongan harta atención, ¿ya? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe, por la explicación que nos va a dar de la clase que no fuimos. Y pues, porque ahí afortunadamente en la clase uno puede preguntar y todo, así que yo creo que fue de mucha ayuda para todos. ¿M? Bien, no sé si están viendo, porque no he podido hacer a ver si lo puedo compartir, no está aquí, ahí sí. La pantalla, a ver si lo pude abrir. A ver, bien. ¿Pueden ver lo que acabo de compartir, Lesson? ¿Pueden ver? ¿Todavía no? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Yo estoy compartiendo una pantalla, ¿la ven? Sí, profe, sí se ve. Ah, perfecto, ya está. Esto es el repaso de lo que hicimos nosotros en la clase presencial, ¿ya? Bueno, hablamos de los pronombres, en inglés se dice pronouns, y los pronombres en inglés que son I, significa yo, es una pura letra, ¿ah? Una letra I latina. La letra I entonces se pronuncia I y dice yo. Después viene you, que significa tú o ustedes. Después viene he, que significa él, exclusivo para varón, es singular. She, que es exclusivo para ella, también singular. It, que significa él, pero cuando hablo de un animal o de una cosa, ¿ya? Después viene we, que significa nosotros, que ahí es donde la primera persona esta se incluye, María y yo, por ejemplo, ¿ya? Y después viene they, que significa ellos, ¿ya? Que es el único plural. Este plural es para animales, para cosas, para personas, para todos. Hay uno solo, ellos, ¿ya? Por lo tanto, estos pronombres dijimos que reemplazan el nombre. O sea, si hablo de he, estoy hablando de Paul, por ejemplo. Si digo she, estoy hablando de Helen. Si digo it, estoy hablando de mi gato. Si digo we, nosotros, estoy hablando de mí, yo. Si digo they, estoy hablando de ellos, Helen y su hermano, por ejemplo. O sea, ellos, yo no me incluyo, ellos, ¿ya? Entonces, repito, I, you, he, she, it, we y they. Ellos se llaman pronombres y reemplazan el nombre, ¿ya? El nombre de alguien, de personas. Después, y aquí viene nuestra tarea que la vamos a hacer juntos, ¿ya? Dice, Mary is a student. María es estudiante, ¿ya? Aquí vamos a hacer, imaginémonos que es la prueba y no está la palabra she, ¿ya? Está solamente la línea.
y dice, reemplace con el nombre. Si dice Mary, yo estoy hablando de ella. Por lo tanto, she es mi alternativa. Eso es lo que yo tengo que colocar en el espacio, ¿ya? En cambio, en el número 2 dice Mary y su esposo son arquitectos. Ahí estoy hablando de en plural, o sea, dice ellos son arquitectos, ¿ya? Después viene tú y yo estamos en clases. You and I are in class. Tú y yo estamos en clases. Mi perro está bajo la lluvia. My dog is under the rain. Mi perro está debajo de la lluvia. ¿Ya? Entonces, voy acá. Dice Mary es un estudiante. Aquí dice solo es un estudiante. Falta con qué lo puedo reemplazar a Mary. Repito, aquí dice she, que significa ella, y tengo que colocarla aquí en el espacio. Entonces ustedes colocan she y ahí estaría mi respuesta correcta. Después dice Mary y su esposo. Se estoy hablando en plural de ellos, they, el único que existe, ¿no es cierto? They es para ellos. Aquí estoy hablando de más de una persona, entonces aquí sería ellos son arquitectos. Aquí yo coloco they, que es el pronombre que me piden, ¿ya? Después dice, you and I are in class. Tú y yo estamos en clases. Entonces aquí nuevamente en el espacio estamos en clases. Estoy hablando de nosotros, porque cuando está I se incluye la persona, ¿ven? Entonces tengo que colocar we en este caso, o sea, nosotros. Nosotros estamos en clases. Después dice, my dog, mi perro, is under the rain. Mi perro está bajo la lluvia. Ahí, ¿no es cierto? Yo tengo que colocar it, porque reemplaza a un animal o cosa. En este caso, mi perro. ¿Ok? Bueno, aquí abajo yo lo coloqué con negrita donde dice yo estoy o tú eres. Yo estoy en la estación, tú estás en la oficina. Este no tiene reemplazo, porque es un yo y un tú, con lo que de alguna manera se forma un diálogo. Por lo tanto, aquí no se reemplaza, ¿ya? Yo dejé el espacio para explicárselos. I am, yo soy, y you are, tú estás en este caso, ¿ya? I am in the station, yo estoy en la estación, you are in the office, tú estás en la oficina. Bueno, esto habla, todo este texto habla de los pronombres. Estos chiquillos se tienen que estudiar, los pronombres se tienen que estudiar y cómo se reemplazan. Yo esta tarea la hice con ustedes para que ustedes en la casa la repasen, ¿ya? Esto lo van a poder imprimir si es que ustedes quieren para poder hacerlo solitos, ¿ya? Aquí viene lo que hicimos en la clase presencial. Aquí arriba hay una partícula que dice, hay una T y una O. En inglés es to walk. Cuando está esta partícula, el verbo lo dejo en un título. Es como decir caminar, sin personas, ¿ya? To walk significa caminar, terminado en Disculpe, A. profesora, ¿en qué Sí. cuadernillo es eso? ¿De qué color? La palabra to no le entiendo. Ahí sí que No, no le entendí. me refiero a todo. ¿En qué cuadernillo está o algo así? No, no está, lo colocó, nos dio una guía ese día en la clase presencial. Exacto, exacto. Y esto es como un repaso de lo que Ah, hicimos en esa clase. yo no fui. Igual hubo hasta gente que no Sí. fue. Ah, entiendo, ya, no se preocupe, yo ahora lo voy a explicar. Esta partícula, la T y la O, to, es para todos los verbos. Yo cuando quiero poner, por ejemplo, yo deseo ver televisión, ese ver, porque está terminado en ar, er, oír, tengo que colocar esta partícula.
ver, ¿ya? Si quiero decir ir, yo en castellano pongo solo el verbo. Yo pongo comprar, pongo leer, pongo estudiar, pongo ver, salir, ir, y no tengo ni un problema, porque así funciona el español. Pero en el inglés no. Cuando yo quiero decir ir, comprar, salir, estudiar, etcétera, tengo que colocar partícula to para que ese verbo quede en su título, como en su origen, ¿ya? To walk, ahí dice caminar, ¿ya? Si yo estuviera viendo el verbo estudiar, tendría que poner to study, ¿ya? Si quiero poner el verbo, por ejemplo, eh, mirar, to see. Si quiero poner el verbo observar, to look, etcétera. Y así voy a ir de alguna manera explicando. Aquí yo voy a conjugar este verbo. ¿Por qué? Porque en el título dice caminar, pero aquí abajo el mismo verbo, miren, se escribe igual, walk, walk. Si yo a ese verbo lo coloco sin to, pero coloco el verbo yo, yo digo yo camino. Si pongo you, ahí dice tú caminas. O sea, el verbo no cambia. No es como nosotros, que yo a medida que voy colocando una persona, yo voy cambiando el verbo. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos. Yo coloco toda esa terminación para dar a entender que nosotros, ¿no es cierto?, hacemos esa actividad, caminamos. Ellos caminan, termino en N, porque yo en castellano lo puedo hacer, en inglés no. En inglés el verbo va escribiéndose igual y yo lo tengo que traducir en el fondo, lo tengo que acomodar, ¿ya? Entonces, si está el pronombre yo, aquí dice yo camino, I walk. Si coloco you, al lado dice you walk, tú caminas. Después, si pongo la tercera persona, he walks, significa él camina. Y aquí hay un cambio. Siempre que hablo de él o de ella, el verbo va a llevar una S. No es porque signifique algo, es porque es una estructura. Ellos lo entienden así. Ustedes, si escuchan a una persona de habla inglesa hablar, él va a decir, por ejemplo, María lives en California. Lives. Y fíjense, cuando escuchen una película, una canción, cuando hablan de él o de ella, el verbo que utilizan va a ser con una S. Casi es un ruidito, pero eso significa que es lo correcto. Así es como ellos hablan, ¿ya? Esa S no significa plural, porque para nosotros la S es que estoy hablando de varios. Aquí no, es como todo lo contrario en todo caso. Él camina, estoy hablando de una sola persona. Y ahí tengo que poner he, que es para él, walks. Después, si digo she, ella, walks, ella camina. Si digo it, que estoy hablando de mi gato, it walks, camina. Entonces, cuando hablo de él o de ella, el verbo va a llevar una S, ¿ya? Después llego a los plurales, que es we, nosotros. We walk. Nuevamente el verbo no cambia. Y ahí dice, nosotros caminamos. Después dice, they walk. Ellos caminan. ¿Se fijan? Bueno, para todos los verbos en inglés, para todos, yo si quiero formar una oración, necesito una palabra, una fórmula. La palabra do va a ser la fórmula para construir una pregunta. Y lo voy a usar cuando hablo de yo o de tú, o sea, de I, you. Y cuando hable de we y de they, voy a colocar la fórmula do. Pero cuando hable de la tercera persona, o sea, de he, she o it, yo voy a usar la partícula das. Me explico.
Si yo aquí en la número 1 voy a borrar el das, digo, ella mira en el telescopio. Ella mira en el telescopio. She looks in the telescope. Si yo digo así, digo she. Ah, aquí está she. Uso la fórmula das. Coloco esto que es para la fórmula. Coloco al comienzo das. Elimino la S. Aquí yo puse una cruz sobre la S. Y coloco al final el signo de pregunta. 3 cosas. ¿Por qué? Porque das, tercera persona, elimina la S. Does she look in the telescope? Y eso es una pregunta. ¿Ok? Así yo la formulo. Yo me tengo que aprender esto porque esto es para todos los verbos en inglés, todo. Por lo tanto, yo cuando domine esto, yo puedo decir que yo sé cómo funciona el idioma inglés. Porque esta es la fórmula, ¿ya? Si alguien me dice, oye, ¿tú sabes inglés? Claro, porque sé utilizar la fórmula. Por lo tanto, esto requiere solo estudio, que ustedes en la casa lo vuelvan a repetir, lo vuelvan a hacer, hacen igual que yo, borran esa parte y se acuerdan. ¿Cómo completo, cómo construyo la pregunta en inglés, que es para todos los verbos, para todos? Coloco la fórmula adelante, si es tercera persona, y ya utilizo 3 cosas para esta fórmula. Coloco das, elimino la S y coloco el signo de pregunta al final. En inglés solo se pone el signo al final. Esa es otra regla que tienen ellos. ¿Ya? Vamos a la segunda. Nuevamente, ¿no es cierto? Yo voy a decir, él camina en el techo. It walks on the roof. Entonces me dan la oración y me dicen, construye la pregunta con esa frase, con esa oración. Yo lo primero que hago, me fijo al comienzo, es it. Ah, estoy hablando de él o ella. Aquí está it con rojo. It significa él o ella. Estoy hablando de un animalito, ¿no es cierto? El gato camina en el techo. It. Voy a la fórmula. Das. Coloco aquí la fórmula al comienzo. Elimino la S y coloco el signo al final. Y ahí, ¿no es cierto?, se construye la pregunta. Coloco das, elimino la S y el signo. 3 cosas. 3 cosas se hacen para la tercera persona en inglés. Vamos a la siguiente. En la siguiente dice, nosotros vivimos en Puerto Montt. Nosotros, aquí está we. Siempre me tengo que fijar el comienzo de la oración, ¿no es cierto? Dice we. Voy acá. We necesita do para hacer la fórmula. Coloco do al comienzo y el signo al final. Do solo requiere 2 cosas, no como la tercera persona que necesita 3. Do y el signo. ¿Ya? Solo este que está con rojo, ¿no es cierto?, que lleva das, requiere de 3 cosas. Das, eliminar esa S y colocar el signo al final. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna pregunta para esto? Porque en realidad no es fácil, así que cualquier pregunta que ustedes me hagan es importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto es dominar el idioma inglés. No hay otra cosa. Si yo aprendo esto, ya sé que para todos los verbos, ¿no es cierto?, tengo que hacer exactamente lo mismo. Me van a dar una oración y me van a decir, convierta esto a pregunta. Tú tienes teléfono que ha durado mucho, ¿ah? Eso quiere decir que has cuidado tu teléfono. ¿Sí? Ahora, esto de dominar el idioma inglés, ¿cierto?
porque tiene una fórmula, porque de alguna manera no se parece al idioma español, yo ya puedo decir que yo manejo esta parte, ¿ya? Esto, cuando yo tengo dudas sobre esto, tengo que decirlo al tiro, porque esa es la única forma que yo digo, ya, la duda que yo tengo es porque todavía no lo domino, nada más. Pero cuando yo sé que esta fórmula es para todos los verbos, que todas las oraciones, yo puedo a lo mejor no saber lo que es walk, caminar, pero voy al diccionario y digo, ah, es caminar. Pero esto, ¿quién me lo explica? Tengo que saberlo sí o no. No hay alternativa. ¿Ya? Entonces, cuando yo de alguna manera veo la oración, aquí dice, María camina tan rápido, ¿ya? María camina muy rápido. María walks so fast, ¿ya? Y me dicen, construye la pregunta. Y yo vuelvo nuevamente, María es ella. Vuelvo al pronombre que es she. Digo, ah, la fórmula para María, o sea, para ella es das. Por lo tanto, coloco al comienzo, este es el número 4, ¿ya? Coloco das, elimino la S, aquí está, ¿no es cierto? Elimino la S y coloco el signo al final. 3 cosas, porque eso es tercera persona. En el número 5 dice, tú pintas un cuadro. Tú, voy a tú, you, en este caso, el que no tiene reemplazo. You. Ah, la fórmula dice do. Nuevamente, coloco do al comienzo y el signo al final. Este requiere solo 2, do y el signo. Después dice, mi gato come pescado. My cat eats fish. Mi gato, estoy hablando de él. Eat lo reemplaza. Por lo tanto, das es la fórmula. Entonces, al ladito de my cat, coloco das, elimino la S y coloco el signo de pregunta. Ahí están las 3 cosas, ¿no es cierto?, realizadas. Recuerden, siempre das requiere de 3 cosas para completar la fórmula. Poner das, eliminar la S y colocar el signo. Aquí en el número 7, nuevamente, Manuel vive en Japón. Manuel lives in Japan. Manuel lives in Japan. Manuel, estoy hablando de él, he. Aquí está, que es para exclusivo para hombres. He, él. La fórmula me dice que tengo que colocar das. Entonces coloco adelante de Manuel das, elimino la S de lips, ahí lo voy a hacer acá para que nos quede más cómodo. Elimino, ¿verdad? La S. Y coloco al final el signo de pregunta. Y ahí dice, ¿Does Manuel live in Japan? ¿Does Manuel live in Japan? ¿Se fijan? Después, el número 8. They walk in the avenue. Ellos caminan en la avenida. Voy a they. They, que significa ellos. Ellos caminan en la avenida. Si es they, la fórmula dice do. Voy, ¿no es cierto? Coloco do y este requiere solo 2. Do siempre requiere 2. Do y el signo. ¿Ya? Número 9. You eat spaghetti. Tú comes tallarines, ¿verdad? Tú comes tallarines. Voy a you, que está aquí arriba. Veo al lado, la fórmula es do.
Entonces coloco do al comienzo y el signo de pregunta al final, nada más. Y el número 10 dice, yo enseño inglés. Ahí está la I y latina, ahí está, la primera persona en inglés, yo, y al ladito está do. La fórmula para yo es do. Coloco do al comienzo y el signo al final. Y está construida la pregunta. ¿Se fijan? Eso es, esa fórmula yo me la tengo que aprender, no me queda otra, porque es para todos los verbos, menos el verbo to be que se aprende aparte, ¿no es cierto? Uno lo aprende aparte, ¿por qué? Porque este verbo es distinto, se parece más al castellano. Yo cuando quiero preguntar, por ejemplo, yo soy una profesora, soy yo una profesora, hago ¿cuánto se llama? El tono, ¿verdad? Y ya ustedes saben que estoy haciendo una pregunta, porque cambio la forma de hablarlo. Pero en inglés tengo que hacerlo distinto, ¿ya? Aquí está el verbo to be. Dice I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres o estás. He is, él es o él está. She is, ella es, ella está. It is, él es o él está. We are, nosotros somos o estamos, y they are, ellos son o están. Esta es una tabla que yo me la tengo que aprender, ¿no es cierto? Porque el verbo to be es distinto a todos los demás verbos. Esta es la excepción, por eso se estudia aparte, ¿ya? Bien, y aquí está como yo hablo. Por ejemplo, I am a gardener. I am a gardener. Yo soy un jardinero. I am a gardener. Si yo quiero hacer la pregunta, lo invierto. Aquí no uso do ni das, sino que el mismo verbo me sirve. Coloco am al comienzo y después coloco la I, que significa yo. Y quedaría la pregunta, am I a gardener? Entonces, lo invierto las dos palabras y coloco el signo al final. Aquí no agrego fórmula. En sí mismo lo hago. Cambio esto por esto, lo pongo en el lugar del otro y construyo la pregunta y con el signo al final. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿Am I a gardener? ¿Soy yo un jardinero? Mi respuesta, si es afirmativa, dice, Yes, I am. Yes, I am. Y si es negativa, no, I am not. En inglés se niega dos veces. ¿Se fijan? No al comienzo que nos lleva a la T y se termina con not, con una T. ¿Ya? Entonces quedaría, si es afirmativo, yes, I am. Y si es negativo, no, I'm not. ¿Ok? Después, en la segunda persona, dice, you are a teacher. Tú eres un profesor. Después pregunta, are you a teacher? ¿Qué hice? Cambié you por are, ¿no es cierto? Lo puse invertido. Puse are you a teacher y coloqué el signo de pregunta al final. Ahí construí la pregunta con el verbo to be. La respuesta sería, yes, you are. Ahí estaría la respuesta correcta, ¿ya? No tengo para qué completarla entera, sino que hasta ahí se dice que es correcto. Yes, you are. Si es negativo, no, you are not. Nuevamente, se niega dos veces, ¿se fijan? No, you are not. Después, he is at home. Él está en su casa. Acuérdense que este verbo significa es o está. En este caso, él está en su casa. He is at home. Si hago la pregunta, ¿is he at home? Ahí invertí, ¿verdad? He is, lo puse al revés. ¿Is he at home?
y coloqué el signo al final. Si es respuesta afirmativa, yes, he is. Y si es negativa, no, he is not. No, he is not. No, él no está. Después, she, vamos a ella. She is a student. Ella es una alumna. She is a student. La pregunta, ¿is she a student? ¿Qué hice? Invertí she is, ¿no es cierto? Puse primero is y después la persona. ¿Is she a student? Mi respuesta afirmativa. Yes, she is. Si es negativa, no, she is not. Seguimos. It is a dog. Es un perro. It is a dog. Si quiero la pregunta, is it a dog? Nuevamente, invierto, ¿verdad? El verbo con el pronombre. Is it a dog? Y el signo al final. Yes, it is. Si es afirmativo. Si es negativo, no, it is not. ¿Se fijan que lo único que cambio lo invierto, pero sigo utilizando el mismo pronombre, el it en este caso? She, cuando empieza con she, también lo sigo utilizando. ¿Ya? Después vamos a los plurales. We are citizen. Nosotros somos ciudadanos. We are citizen. La pregunta, ¿are we citizen? La respuesta, yes, we are. Negativo, no, we are not. ¿Cierto? Allá se fue, se disparó. Ahí está. Después, el último plural, they are. Ellos son o ellos están. They are in the park. Ellos están en el parque. Quiero hacer la pregunta, invierto. Are they in the park? Y coloco el signo al final. La respuesta es, yes, they are. Negativo, no, they are not. ¿Ok? Bueno, aquí entonces está toda la tabla, cómo funciona el verbo to be. ¿Cuál es su afirmativo, cómo hablo? ¿Cuál es la pregunta? Y cuáles son las respuestas, ¿verdad? Las respuestas afirmativas y las respuestas negativas. Vamos a completar. Fíjense bien, ¿cómo completo con el verbo to be? ¿Con am, con are o con is? Este es el verbo, ¿verdad? Y estos son los pronombres, donde están reemplazados los pronombres de las personas. Entonces, aquí en la prueba o en el ejercicio, me dicen, completa con am, is o are, según corresponda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, dice, por ejemplo, vamos a hacerlo juntos. Dice, María, a housewife. María, una dueña de casa. Entonces yo nuevamente, Mary, estoy hablando de ella, she. Por lo tanto, el verbo que falta es is, lo que está al ladito, ¿no es cierto?
Entonces yo ahí, en las alternativas, si es am, is o are, yo aquí en Mary, como es ella, tengo que usar is, ¿ya? Entonces, Mary is a housewife. Mary es una dueña de casa. Número 2, José y Pedro son amigos. José and Pedro, friends, amigos. Entonces, si estoy hablando de José y Pedro, es they, ellos. Por lo tanto, el verbo que tengo que usar, ¿verdad? Es are, en este caso. José and Pedro, entonces, are, son amigos. Después dice, Helen and Mary en el supermercado. Helen and Mary. Nuevamente, estoy hablando de ellas, they, ¿no es cierto? Entonces el verbo que tengo que usar es are. Nuevamente estoy hablando en plural. Por lo tanto, are sería la respuesta correcta. Pues dice, mi perro está en el jardín. Mi perro, estoy hablando de it. It, el perro. Entonces es is mi alternativa. Me dirijo a la tabla, ¿no es cierto? Is sería la alternativa correcta. Número 5. Dice, ahí, you a mechanic. You a mechanic. Aquí está you. El verbo que tengo que utilizar es are, porque are significa eres. You are a mechanic. Voy al primero, yo, I, en el cine, yo en el cine, I in the cinema. I está aquí arriba, solito. El verbo que está al lado es am, por lo tanto, am sería la alternativa correcta. Y ahí diría, I am in the cinema. Yo estoy en el cine. ¿Ya? Después, número 7, dice, you in the garage. Tú en el garage. Aquí está tú, ¿no es cierto? Entonces el verbo que tengo que usar es are nuevamente. Y ahí diría, you are in the garage. Número 8. Ella en la escuela. Voy a she. Ahí está el pronombre. El verbo que uso es is. She is in the school. Después viene el número 9. You and I. Tú y yo en el bus. You and I. Ahí nuevamente estamos hablando de plurales. Tú y yo, o sea, nosotros. Ahí está el plural donde el yo se incluye. We. Por lo tanto, el verbo que tengo que usar es are. Quedaría you and I are in the bus. Número 10. She and her friends. Ella y sus amigas. Her, ahí está el su de ella, ¿no es cierto? Ellas y sus amigas en una fiesta. Ellas, they, nuevamente, acuérdense que el único plural que hay, they, ellas, ellos, es el mismo. Entonces, are sería mi alternativa correcta. She and her friends are in a party. Están en una fiesta. Y el número 11, el último. The dog and the cat. El perro y el gato están en el sofá. Nuevamente, el único que existe en inglés, they, para plurales, de personas, de femenino, de masculino, de animales, de cosas. They. Por lo tanto, el verbo es are. Y quedaría, the dog and the cat are in the sofa. ¿Ya? Bueno, esto es lo que nosotros hicimos en la clase presencial, ¿ya? Yo lo volví a repetir y esto se los voy a enviar al grupo
para que ustedes lo vuelvan a revisar, lo vuelvan a estudiar, ¿no es cierto? Y para que puedan de alguna manera ver, porque la próxima clase presencial también, de alguna manera vamos a tener la oportunidad de conversar, de explicar cosas, de usar la pizarra, a ver si ustedes se atreven a escribir en la pizarra también, ¿ya? Entonces, claro, esto de alguna manera nos va a servir para todo. No se olviden, dominando esto, nosotros dominamos la fórmula. Por lo tanto, podemos considerar que nosotros en el Profesora, currículum, sí, dígame, el último, el 11, ¿sí? ¿era is, dijo usted? Entonces, a ver, déjenme ver. Cuando estábamos hablando del, ¿sí? The dog and Ah, the es cat, are. Es are. ¿Por qué claro, es are si es animal? Es muy como buena él. pregunta. Sí, muy buena pregunta. El perro y el gato son ellos. Y en inglés hay un solo ellos. El ellos, they. Ellos, aquí está. They are. Y el Mm, they es para animales y cosas, para mm, personas, para todos. Así que muy buena pregunta, porque imagino que es la pregunta que todos estaban ahí preguntándose. Claro, se usa are también. Si se dan cuenta, el inglés como que empieza a reducir todo. ¿Se fijan? Entonces el they, claro, es ellos, pero también es para ellas. Yo puedo decir ellos cuando me refiero a masculino. Puedo decir ellas cuando me refiero a femenino. En inglés no está. En inglés incluso se incluyen los animales en femenino y en masculino igual. They. ¿Ya? They entonces para todos en la tabla, para todas las personas, para todos los animales, para el femenino y el masculino. Si se van fijando, va sirviendo para todos. Así que ahí yo tengo que poner are, porque estoy hablando en plural, ¿no es cierto? Y porque estoy hablando de dos animalitos, no de uno. Si hubiera sido solo el dog, ahí hubiera sido is y no are, ¿ok? Igual que en you, si ustedes se fijan en la tabla, you, cuando yo digo tú, yo digo, pero si tú es uno solo, ¿por qué uso are? Si me acaban de decir que are es para plural, pues este you también es para ustedes cuando hablo en plural. Por lo tanto, el you no es singular y plural, es los dos, es según el texto. Así que si ustedes se fijan, claro, aquí es cuando estoy hablando de uno. We es cuando estoy hablando de nosotros. Tengo que usar are. Y they también tengo que usar are. Pero aquí, yo y tú, como que exceptúan la regla. ¿Se fijan? Yo usa am y you usa are, a pesar de que es plural. ¿Ya? Este es el verbo un poquito, el más complicado de todo porque se estudia en forma totalmente aparte. Es como una regla aparte, que incluso no la tenemos en español. Jamás vamos a tener esto así, pues. Nosotros somos, de alguna manera, utilizamos una palabra para cada uno, usamos femenino, usamos masculino. Por eso a él, a la gente de habla inglesa, se le hace tan difícil el castellano, porque imagínese incluir en su idioma plurales y singulares, incluir femeninos y masculinos. O sea, para ellos sí que es complicado. Por eso cuando ellos hablan, de repente les sale gracioso porque ellos hablan de repente sin darse cuenta que están usando un masculino. Entonces, claro, dicen ella, por ejemplo, pero no dicen que es femenino o masculino, porque ellos no lo tienen incluido en su idioma. Entonces a ellos les sale muy gracioso a veces tratar de hablar español como nosotros, ¿ya? Porque ellos se tienen que aprender palabra por palabra. O sea, si yo digo teacher, me refiero a profesor y profesora. Ellos no, pues tienen uno solo teacher, student, estudiante, pero ese es como más singular. ¿Se fijan? Cualquier palabra que yo diga, si yo hablo, por ejemplo, de sus costuras o su casa, eh, la pared es femenina la pared, para ellos no. El mar,
Ellos no, pues no tienen masculino para amar ni para pared, no, cosa por cosa. Nosotros tenemos para cosas femenino y masculino, ellos no lo tienen. Así que para ellos es mucho más complicado aprender inglés. Para nosotros debería ser, pero así de fácil. Así que como les digo, esto es una de las partes que ya encierra casi toda la gramática en inglés. O sea, yo en el currículum puedo perfectamente decir cuando domine este que yo sé inglés. ¿Se fijan? Porque esto, a pesar de ser tan complicado, pero yo lo puedo dominar. En cambio, ellos van a necesitar años para poder aprender todos los femeninos, todos los masculinos, las cosas en femenino, las cosas en masculino, etcétera. ¿Ya? Bueno, ustedes a medida que van aprendiendo el inglés y aprendiendo vocabulario se van a dar cuenta. ¿Ya? Bien, yo con esto, de alguna manera, yo la última clase que hicimos por la guía fue la Looking for a Job. Eso era lo que nosotros teníamos como en la guía. Yo voy como nos queda un ratito, yo voy a tomar nuevamente ese para hacer como un, una conexión, ¿no es cierto? Porque también lleva el verbo to be. Así que vamos a hacer la Profesora, ¿y cole. usted Sí, disculpe, ¿nos podría mandar esta guía al WhatsApp, por esta que usted nos pasó supuesto. hoy, para poder Sí, repasarla y estudiarla? de todas maneras, yo se las Gracias. voy a mandar a ustedes porque, como les digo, em, tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con cómo yo de alguna manera manejo esto, cómo lo integro en mi vida diaria y cómo ahí voy a ir entendiendo el inglés, cómo se produce, cómo lo puedo explicar, ¿no es cierto? Así que, bueno, en esta unidad, en la unidad uno no, esta no es. Vamos a ver la otra. Es la guía segundo ciclo. Looking for a Job. Esta la voy a compartir con ustedes. Ustedes están viendo, ¿verdad? La guía número 4, Looking for a Job. ¿Lo ven? Sí, profesora. Ya. Voy a ir bajando y nosotros en estos 10 minutos que tenemos vamos a ir viendo estas oraciones que nosotros vimos y vamos a empezar a entender de qué se trata, ¿ya? Por ejemplo, si dice acá, cuando se postula a un trabajo, cuando se hace el currículum, ¿no es cierto? Am, vamos a empezar con el principio acá. Bueno, aquí hay un texto que nos habla del periódico, de los avisos cuando alguien busca trabajo, ¿ya? En la sección de trabajo, si yo tomo un diario que es de habla inglesa, ¿no es cierto? Hay una sección que se llama ad, ¿ya? Ellos abrevian la palabra ad como advertisement, que significa anuncio, ¿ya? Ahora dice, existen anuncios de diferentes tipos, por ejemplo, los avisos económicos, los avisos clasificados, los anuncios de empleo en un periódico, ¿ya? Dice, piensa y responde en castellano. Para apoyar, se puede apoyar con el diccionario. ¿Qué significan las palabras subrayadas? Bueno, ya sabemos que you es tú, ¿no es cierto? You must arrive. Tú debes llegar. El verbo arrive se escribe arrive. Aquí no lleva S, ¿se fija? No lleva S porque el verbo se le pone S solo a la tercera persona y aquí dice you, es tú. Y ahí yo voy a ir entendiendo el inglés, cómo se construye. La carta está direccionada al señor Morales. The letter is addressed to Mr. Morales. He is going to travel for 2 weeks. Él está yendo, fíjense bien, ahí está la partícula to que estuvimos hablando. Si yo Profesora, ¿se pongo, puede agrandar un poquito la imagen? uy, difícil, difícil, así viene en el texto,
¿ya? Bueno, ahí dice to travel, ¿ya? Ojalá yo pudiera escribir incluso, pero como es un texto, pero como yo les digo, esto es solo para explicar lo que estábamos viendo en el repaso. Fíjense bien, ahí dice to travel, la T, la O y el verbo travel, que es viajar. Él está yendo a viajar. Ahí dice viajar terminado en ar porque está la partícula to. Así se forma la oración, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, yo deseo estudiar inglés, yo deseo, en la otra palabra tengo que poner estudiar, tengo que poner to study, porque está terminado en ar, ¿ya? Y aquí preguntan, las palabras muchas veces tienen más de un significado. ¿Conoce usted otros significados para las palabras to y for? Y aquí pues está la palabra to, es para dejar a todos los verbos terminados en ar, er o ir. O sea, en infinitivo. Dejar a ese verbo en su título, en su original, ¿ya? En cambio, for significa para, ¿ya? Así que ahí nosotros vamos a ir desmenuzando el idioma de alguna manera y nos vamos a ir dando cuenta que van a aparecer cosas que estaban incluidas, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer, en la fórmula, cómo se construye una oración, ¿ya? Después habla del Hotel Royal. Dice, receptionist needed now for 2 months. La recepcionista es requerida ahora por 2 meses. Él o ella must speak, deben hablar un idioma extranjero, ya sea, y entre paréntesis dice English, French o German, inglés, francés o alemán. Y abajito dice, send a CV to, y envíen un currículum a, y ahí aparece la dirección a donde va incluido el currículum. Ustedes de alguna manera tienen que hacer una tarea donde hay que hacer ¿cuánto se llama? Un aviso donde se requiere un chip para un restaurante, ¿ya? Eso lo vamos a hacer juntos. Pero como les digo, yo les voy a hacer este mismo texto, esta misma unidad, la voy a hacer, pero con la letra grande, como estaba en el repaso. ¿Les parece? Entonces la voy a hacer un poco más grande para que ustedes la puedan ver, apreciar, y voy a hacer esto mismo, pero con actividades para que la hiciéramos juntas, ¿ya? Y Ya, utilicemos el profesora, signo muchas de gracias. pregunta y todo eso. ¿Les parece? Y así después en la clase presencial nos ahorramos todo el Sí, trabajo que profesora. significa, porque ahí vamos a hacer el trabajo juntas. ¿M? Ok, Gracias, bueno, profesora. nos queda muy poquito, pero espero que la clase haya sido más explicativa, las personas que no estuvieron en la clase presencial, que haya sido de ayuda. Y como les digo, va a seguir saliendo todo esto, que son las fórmulas, va a seguir saliendo una pregunta de repente que va a tener das o do, y ustedes inmediatamente se van a dar cuenta de qué se trata, porque ya está explicado. Y ahí lo voy a volver a explicar y les voy a dar a entender cómo se responde o qué es lo que está preguntando esa interrogante, etcétera. ¿Ya? Bueno, fue un gusto estar con ustedes, como siempre. Así que buenas noches, ¿ya? Que estén muy bien. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profesora. Gracias. Buenas noches.